A continuación se va a desarrollar la temática Los derechos humanos de la mano de la mujer. Y en este panel nos acompañan la doctora María del Carmen Tromboto, abogada especialista en Derecho Procesal, asesora de menores e incapaces de la Tercera Circunscripción Judicial. Recibimos también en nuestra ciudad a Marisa Spagnolo. Ella es abogada, programa de Justicia y Sociedad Civil, Superior Tribunal de Justicia, donde se desempeña. Es especialista en Derecho Procesal, diplomada en Derechos Humanos y profesora universitaria en Ciencias Jurídicas, secretaria jurisdiccional del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, coordinadora del programa Justicia y Sociedad Civil del Poder Judicial de la provincia de Corrientes, en convenio con la Comisión de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial del Perú, y muchos más. Y también, para cerrar este panel, está con nosotros la doctora Teresa del Niño Jesús Oria. Ella es jueza en lo civil, comercial y contencioso aquí en la ciudad de Curuzucuatiá. Compartimos lo que tienen para contarnos y también dispuestos a aprender de estas experiencias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Intendencia Municipal de Curuzucuatiá. Muchas gracias, Cultura de esta ciudad. Cuando la licenciada Aguirre Talamona me llamó, inmediatamente dijimos que sí, porque para el programa Justicia y Sociedad Civil del Poder Judicial de Corrientes es un honor estar en esta ciudad y más honor compartiendo con ustedes este segundo Congreso Provincial de la Mujer. Como mujer del Poder Judicial, como funcionaria pública, me enorgullece escuchar todos los testimonios de cada una de las mujeres que integraron estos paneles, pero por sobre todo, gracias a ustedes por recibirme en esta localidad. Al señor Intendente Municipal y al área de Cultura les traigo el especial saludo del presidente del Superior Tribunal, el doctor Luis Eduardo Rey Vázquez. Es él el que dirige el programa en el cual trabajamos. ¿Qué significa el programa Justicia y Sociedad Civil? Como su nombre lo dice, es que la justicia vaya a la gente, vaya a la sociedad. ¿Para qué? Para contarle lo que hacemos y para empoderarlos. ¿En qué temáticas? En niñez, adolescencia, familia, en todo lo que tenga que ver con la 26061 y con derechos de la mujer, con los derechos humanos de las mujeres. Eso incluye todo, las violencias, todo lo que a una mujer le sucede. ¿Por qué? Porque la norma argentina, la ley de la Argentina dice que una mujer tiene el derecho de vivir una vida libre de violencias. Eso dice CEDAW y por lo tanto las normas internacionales de derechos humanos del cual nuestro país es parte. Si nosotros, cualquier funcionario público, cualquier agente del Estado, sea nacional, provincial o municipal, incumple las mandas internacionales, automáticamente hacemos entrar al país en responsabilidad institucional, en responsabilidad internacional. Por eso la importancia de hablar de las leyes, porque son las leyes las que plantan el tema del debate público. El legislador dice lo que la sociedad quiere decir. Para eso se divide el Estado en los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Pero quien dice la ley es el legislador. Y el legislador argentino entendió que debíamos ser parte de una comunidad internacional de derechos humanos. ¿Y qué son los derechos humanos? Y no es otra cosa que el respeto por la dignidad del otro. Esos son los derechos humanos, el respeto irrestricto a la dignidad del otro, a cómo piensa el otro y a cómo siente el otro. Por eso que aquí estamos hablando de derechos de las mujeres. Hoy yo escuchaba, me llegó mucho el testimonio de la doctora Ocampo del Centro Oncológico Bonatti de esta ciudad.
porque ella estuvo demandando políticas públicas para las mujeres con cáncer. De eso habla CEDAW. De eso vamos a hablar en este poquito tiempo que tenemos. En lo personal, quiero agradecer mucho a esta ciudad. Como correntina, como nacida en esta provincia, me siento muy honrada de que me reciban. Yo nací en una localidad que se llama 9 de Julio, un pueblo muy pequeño de mi provincia, de mi querida provincia, donde según mi madre de 86 años, es el pueblo más lindo de la provincia. Después de la sucursal del cielo, por supuesto. Bueno, ¿qué dice CEDAW? CEDAW es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Eso es CEDAW, que es las siglas en inglés. No tengamos miedo al anglicismo, porque así como nosotros ocupamos palabras en inglés, ellos ocupan muchísimas palabras en español. Así que eso no hay problema. Los Estados partes, dice, en la presente convención y considerando la Carta de las Naciones, reafirman la fe en los derechos humanos, en la dignidad y en el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Esto dice la Convención Internacional sobre todas las formas de discriminación. Porque, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué sucedió? No podemos hablar de estas normas si no sabemos la historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países quedaron devastados. Las guerras devastan a los pueblos, arruinan a los pueblos, arruinan a las sociedades. Se terminan los recursos económicos, patrimoniales, hasta los derechos culturales se terminan en las guerras. Entonces los estados vieron la necesidad de que había que unirse para tomar parte de la comunidad internacional y para ver cómo podíamos trabajar. La Argentina es parte de esa comunidad internacional y mientras el Estado argentino sea parte de esa comunidad internacional, habiendo firmado las convenciones internacionales de derechos humanos que están incorporadas al 75, inciso 22 de nuestra Constitución, son ley del país. Son ley del país y debemos cumplirla. Entonces, esta es la importancia. Qué bueno que esta localidad, que esta municipalidad esté hablando de derechos humanos y con más razón de derechos humanos de las mujeres. ¿Los derechos humanos nacieron recién después de la Segunda Guerra Mundial? No, los derechos humanos se tienen por el hecho de ser persona. Lo que sucede es que aquí no vamos a venir a debatir si esto fue con el iusnaturalismo o fue con el iuspositivismo, porque esto es una eterna historia de la historia del derecho. Porque miren, el derecho no va tan rápido como van los cambios sociales. Y eso está muy bueno. El legislador, para hacer la norma, viene detrás de la sociedad. La sociedad va más rápido que el derecho. La sociedad va mucho más rápido que el derecho. El derecho va detrás, pero ¿por qué está bueno que así sea? Porque tiene que darle un tiempo al legislador para que el legislador vea lo que el pueblo necesita, cuáles son las doctrinas que imperan, cuáles son las mandas que ese pueblo quiere. Entonces, después que ve recién todo ese análisis y toma toda esa experiencia, recién hace la ley para todos nosotros. Entonces, el cambio social va más rápido que el derecho, pero hay que darle tiempo al legislador para que estudie para hacer la norma. ¿Para qué hace la norma el legislador? Para que vivamos mejor. Para eso le votamos, le damos el poder. Tampoco es momento de estudiar la teoría del poder, pero hay que saber de dónde viene. Esto viene de la Revolución Francesa. Antes de la Revolución Francesa, el concepto del poder era que el poder le viene al monarca y el monarca distribuye entre sus súbditos como quiere. Dice, a este le doy un poquito, a este le doy más. Después de la Revolución Francesa, el pueblo dice, no señor, el poder de Dios le viene al pueblo y el pueblo a través del voto elige a sus autoridades. ¿Comprenden? Después de la Revolución Francesa cambió la teoría del poder. Es el pueblo el que tiene el poder. Por eso ustedes no van a ver que los jueces andan decretando inconstitucionalidades de las leyes por todos lados.
No, porque si el juez es delicado y es cuidadoso para decretar una inconstitucionalidad, porque se supone que la ley es lo que el pueblo quiso. No podés hacer caer una ley que el pueblo quiso. ¿Comprenden? De eso se trata el sistema constitucional y legal y convencional de la Argentina. Considerando la Declaración Universal, estos son todas las mandas, los estados parte, todo esto es la... Me quiero quedar acá. ¿Qué se considera para CEDAW? Discriminación contra la mujer. ¿Qué denota la discriminación? Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar, miren la palabra que utiliza, menoscabar o anular el reconocimiento, el goce o el ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Cuando menoscaban nuestros derechos, están afectando nuestra dignidad. Eso es la discriminación, porque miren, tenemos muchos sesgos y muchos estereotipos arraigados. No les gusta si sos gorda, no les gusta si sos negra, no les gusta si sos flaca, no les gusta a veces hasta si sos inteligente. Esto es cultural, esto es patriarcal. No tiene nada que ver si uno es de la ciudad, del campo, es cultural. Y esto es lo que tenemos que cambiar. Cambiar los paradigmas, como hablaban hoy las que me precedieron, lleva de 20 a 25 años. No es de la noche a la mañana. Por eso que no hay que cansarse. Hay que introducir en las escuelas, hay que introducir, como dijeron hoy, en los clubes, hay que introducir los cursos de perspectiva de género. En las universidades tiene que haber cursos específicos, materia de perspectiva de género. Y no es un privilegio para la mujer, es un derecho. No es un privilegio, es un derecho. De eso se trata. Discriminar significa excluir, restringir el goce de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. ¿Qué órdenes? En todos los órdenes, dice CEDAW, en todos los órdenes. Político, económico, social, cultural, civil y en cualquier esfera tenés derecho a gozar de estos derechos humanos, del derecho a la igualdad, del derecho a la no discriminación. Y miren, y ni hace falta ser abogados cuando te tratan mal o cuando te discriminan. No necesitas nada, enseguida te das cuenta. Basta con mirarnos para darnos cuenta de las limitaciones que tenemos. Basta con mirarnos. Yo tengo una gran limitación, que es la limitación lingüística. No sé guaraní, entonces no le puedo entender a mi pueblo. Cuando viene una persona al tribunal, al alto tribunal, y me habla en guaraní, y me pasó, tengo que llamar a mi compañero, Bajá Horacio, que habla bien guaraní, para entenderle al Señor. Y lo único que el Señor quiere, porque Él me entiende a mí, pero no yo a Él. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Lo único que el Señor quiere es saber cómo está su causa. ¿Comprenden? Vaya si no tenemos limitaciones lingüísticas e idiomáticas. Tenemos que entenderle a nuestro pueblo, porque si vos no le entendés a tu pueblo, vos no le podés comprender. Si vos no le entendés al otro, vos no podés comprender lo que el otro siente. Y esto tiene que ver con un código comunicacional. El emisor tiene que entender al receptor. Pero para entender el emisor al receptor tiene que haber un código, un canal. Ese canal de comunicación tiene que ser perfectamente comprensible por todos, en un tiempo y en un lugar determinado. Entonces, de eso se trata. Discriminamos hasta con las palabras, discriminamos con los gestos, discriminamos con el lenguaje no verbal. Hay muchas formas de discriminación. Vamos a seguir, consagrar, adoptar las medidas adecuadas. Esto me interesa mucho. El Estado nacional, municipal, provincial, tiene que adoptar medidas adecuadas que prohíban la discriminación contra la mujer, que prohíban toda restricción que la pueda afectar. En el ámbito de la salud, miren, hay un caso famoso, el caso Mirta Cisnero. Mirta Cisnero era una señora de Salta que quería ser chofer de colectivo.
se presentó al examen porque decían todos los recaudos que había que cumplir. Mirta Cisneros sabía manejar camión, sabía manejar colectivo, hizo todos los cursos, pero dice, ni siquiera me tomaron el examen. Ni siquiera me tomaron el examen. Mirta Cisneros va a la corte, a los tribunales de Salta, pierde en primera instancia. Va a la Cámara, pierde en la Cámara. Va al Superior Tribunal de Salta y pierde. Y va a la Corte Suprema y la Corte Suprema le dice, usted tiene la razón. Y le da el derecho. Ustedes en cualquier buscador lo encuentran, el caso Mirta Cisneros. Entonces, de eso se trata. Hay que hacer valer los derechos, pero para hacer valer los derechos, señores y señoras, hay que conocer los derechos que tenemos. Hay que conocer todos los derechos. Ya no es el derecho a ser reputa conocido, ya no. Tenemos que hacer en los lugares, en los ámbitos públicos. Miren, las funcionarias judiciales no estamos acostumbrados a los debates públicos porque a nosotros nadie nos conoce. Sin embargo, esto cambió. Estuvimos hace 6, 7 años en Washington y conocimos a la gran juez Ruth Bader Ginsburg. Y le preguntamos, doctora, ¿qué tenemos que hacer las magistradas y funcionarias judiciales? Ir a la calle, ir a hablar con el pueblo. Pero nosotros no estamos acostumbrados, doctora, porque a nosotros nos dicen que los jueces solamente hablan por su sentencia. No, señora, eso era hace 100 años. Ahora las funcionarias judiciales y el juez tienen que hacer hablar con el pueblo, con su localidad, hacer conocer lo que hace, enseñar derecho. Eso es lo que estamos haciendo en el programa Justicia y Sociedad Civil. Vamos a los pueblos más alejados, vamos a las escuelas. Aquí estuvimos en esta localidad con el programa en un salón del Bicentenario, creo, hace como 8 o 10 años. Esta es la segunda oportunidad que estamos en esta localidad. Gracias por recibirnos. Entonces, digo, esto de difundir, esto de hablar con la sociedad, por eso se llama Justicia y Sociedad Civil. Comenzamos con los lugares más alejados, nos fuimos a Garruchos. Qué lejos había sido Garruchos. No podíamos llegar. Hay que pasar por una localidad de Misiones para llegar a Garruchos. Entonces, por eso digo, hay que ir a todos los pueblos. Las maestras de la zona tienen que ser agentes multiplicadores de los derechos humanos. No esperen que venga todo de arriba. Es el pueblo de abajo el que trae las ideas a la autoridad. Esa es la participación pública y política que necesitamos. Voy a adelantar. Luego tenemos Belén do Pará. Nosotros como Estado participamos de 2 grandes bloques internacionales. CEDAW, que pertenece a la ONU, a las Naciones Unidas, y Belén do Pará, que pertenece a la OEA. Son 2 bloques internacionales que rigen el Estado argentino. ¿Qué dice Belén do Pará? Se llama Belén do Pará porque se firmó en esa ciudad del Brasil. Y dice lo mismo que dice CEDAW. Se reconoce el respeto irrestricto a los derechos humanos, que ya ha sido consagrado en la Declaración Americana, afirmando que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, el goce y el ejercicio. Repite lo que dice CEDAW prácticamente. Cualquier limitación al derecho político, al derecho a la salud, al derecho a la seguridad. Tenemos derecho a la salud, a que nos atiendan de la forma apropiada. Tenemos derecho a la educación, a que nos enseñen bien, porque la manera de empoderarnos es cuando nos enseñan, porque es la manera de activar nuestros mecanismos de defensa. Y conociendo los derechos podemos hacerlos valer en cualquier foro, en cualquier ámbito, público o privado. CEDAW dice en todos los ámbitos, públicos o privados. Sí, ya es la hora. Sí, ya termino. Reglas de Brasilia me parece que también es muy importante porque las reglas de Brasilia son las reglas donde los poderes judiciales se reunieron en Brasilia. ¿Para qué? Para decir cómo le atendemos mejor a la gente, qué hay que hacer para que la persona tenga acceso a justicia. Acceso a justicia no es lo mismo que acceso a la justicia. Acceso a la justicia es que uno pueda acceder a los tribunales, pero acceso a justicia es que tu caso sea resuelto de la forma más justa posible. De eso habla las reglas de Brasilia. Y voy terminando, perdón por aburrirlos. Seguimos, quiero terminar. No, este va para atrás. Ahí. Quiero terminar con esto. Evitar las categorías sospechosas.
¿Qué se entienden por categorías sospechosas? Aquellas características o rasgos personales que como regla general no deben utilizarse para establecer diferencias entre individuos, tales como la raza, el sexo, la religión, y que el ordenamiento jurídico ha señalado especialmente como indiciarios de discriminación arbitraria. Cuando el legislador hace una ley, tiene que evitar las categorías sospechosas. Cuando el presidente del Consejo Deliberante dicta una resolución, tiene que evitar las categorías sospechosas. Cuando una legisladora, una maestra presenta un proyecto para su escuela o para el consejo o para la legislatura, tiene que evitar las categorías sospechosas. Esto es una doctrina de la Corte norteamericana que nos hizo saber que no hay que hablar de nada que tenga que ver con raza, sexo y religión, porque eso roza a la discriminación. Ha sido un gusto para mí estar esta tarde con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, soy María del Carmen Tromboto Gramoy, asesora de menores incapaces de Curuzú Cuatiá, y vengo a presentarme en este congreso para hablar con ustedes y hacer una breve evaluación de qué son los derechos humanos de las mujeres, en qué consisten los derechos humanos de las mujeres. Tenemos que tener presente, como lo dijo la doctora Espagnolo, que los derechos de los humanos de las mujeres son los que les corresponde a todas las personas por ser personas en sí. Pero también tenemos que tener en cuenta y saber y conocer nuestra historia. En la Revolución Francesa se declararon los derechos humanos del hombre y el ciudadano, pero eran los derechos humanos del hombre, no de las mujeres. Nosotros entendemos, por eso es importante también el lenguaje que utilizamos, que en el concepto hombre está abarcando también a la mujer. Pero según los antecedentes históricos, que fue el primer documento que reconoció los derechos humanos, fue únicamente los derechos humanos de los hombres, teniendo también en cuenta que quienes participaron a la par de los hombres eran las mujeres. Por eso es nuestra responsabilidad como mujeres mantener el legado de nuestros antepasados que lucharon fervientemente para que se respeten y se reconozcan los derechos humanos también a las mujeres. En Estados Unidos, en la época en que se quería abolir la esclavitud, fueron las mujeres las que iniciaron, junto con los negros, la lucha para que se les reconozca el derecho como par a las personas de color, a los esclavos. Y se les reconocieron a los negros, se les reconocieron sus derechos, hombres. Siempre los hombres primero, las mujeres atrás, tenían que esperar, cuando ellas siempre fueron las que acompañaron a los hombres en todas las luchas sociales. Es por eso que tenemos que, todas las mujeres que tengamos un lugar reconocido en la sociedad, no bajar los brazos y seguir manteniendo y haciendo valer nuestros derechos. Como asesora de menores e incapaces, hace 12 años que estoy en la función en Curuzú Cuatiá, he tenido oportunidad de ver cuán arraigado está la influencia patriarcal en el concepto de aptitud laboral de las mujeres. Es importante tener en cuenta que a las mujeres todo le cuesta el doble,
que generalmente para las cuestiones importantes se tiene en el ideario general que son los hombres quienes tienen el deber o la facilidad o el derecho a desempeñar cargos de poder. El tema que me convocó para hablar en esta tarde es resaltar la influencia del patriarcado en la conciencia general. Una de nuestras personas que nosotros atendemos en la asesoría, una persona con una restricción a la capacidad, que tiene retraso mental moderado, se presentó, y esto grafica mucho el concepto general de cómo considera la sociedad a las mujeres. Se presentó en nuestras oficinas, es una persona que hace más de 10 años que concurre asiduamente a nuestras oficinas y nosotros somos los encargados de velar por el cumplimiento de sus derechos y le realizamos los trámites. En la asesoría hubo una conformación, la primigenia, que estaba formado por mujeres, esencialmente mujeres. No teníamos empleados varones. Nosotros le hicimos siempre todos los trámites y los ayudamos y los acompañamos en todas las circunstancias que esta persona tuvo después de que falleció su madre, quien era quien lo acompañaba. Ahora, en nuestra oficina de trabajo, incorporamos 2 hombres para trabajar porque entendemos que debe ser un equipo mixto el que conforme nuestra repartición por la afinidad con la gente con la que tenemos que tratar. Tenemos mucha atención al público y generalmente hay personas que se sienten más proclives a hablar con quienes son de su mismo género. Habiendo tenido toda esta experiencia previa, nuestro asistido, de que siempre que concurrió a nuestras oficinas, lo asesoramos y acompañamos en los trámites, no solo legales, administrativos, sino también personales. Nos encargamos de acompañarlo al médico, de hacer trámites para que siga en su día a día, porque él quedó solo después que murió su madre. Un día se presentó y al ver que ahora teníamos representantes masculinos, solicitó ser atendido por hombres, porque las mujeres no sirven para nada. Ese fue su argumento. En definitiva, a nosotros nos dolió. Nos dolió porque lo acompañamos desde siempre. Y ¿quién más que él tendría que saber que eso no es así? Que siempre estamos a la par de nuestros compañeros varones y que tenemos el poder de seguir luchando por nuestros derechos, por los derechos de los justiciables, y tenemos la obligación, respetando a todas las mujeres que lucharon porque se reconozcan sus derechos y fueron logrando sus cometidos. Téngase en cuenta que no solo que el derecho al voto de las mujeres no era reconocido en un principio, que el derecho a que las mujeres accedan al estudio en facultades, en colegios secundarios, no era reconocido hasta principios del 1900, todos esos derechos de las mujeres, derechos humanos, pero a las mujeres no se los reconoció en principio y con una larga lucha debieron
lograr estas pioneras que se reconozca su derecho. Es por eso, y en esta instancia y a esta altura de la evolución al transcurso de este siglo, que tenemos que seguir luchando, seguir unirnos como mujeres unidas y seguir luchando para que se sigan respetando nuestros derechos. Porque evidentemente todavía es muy arraigado el concepto patriarcal de que las mujeres no sirven para resolver cuestiones de importancia, como lo dijo mi asistido. Habiéndole hecho esta pequeña anécdota, contado esta pequeña anécdota, quiero que ustedes reflexionen sobre cuántas veces consideramos o se considera que la mujer no está a la par del hombre. Y es por ello que no debemos dejar ningún espacio que haya conquistado la mujer, porque en un segundo lo perdemos. Es por eso que convoco a todas las mujeres presentes y a todas las mujeres que tengan puestos de poder, que sigan bregando por el reconocimiento de los derechos de las mujeres y por tratar de allanar el camino a todas las generaciones futuras, teniendo en cuenta que somos madres de las futuras generaciones y que está en nosotros la responsabilidad de criar personas que respeten las igualdades. Nada más. Buenas noches, yo soy Teresa Oria, estoy a cargo del Juzgado Civil Comercial y con competencia administrativa, es decir, son todas la parte contenciosa, son las demandas contra el Estado provincial. Bueno, quiero en primer lugar agradecer primero al intendente que facilita este tipo de eventos relacionados con la mujer. Y bueno, y Virginia, ¿qué decir de Virginia? Terror del WhatsApp, Virginia. Mira cómo se ríe el señor intendente, terror del WhatsApp. Pero bueno, con esa intensidad que tiene Virginia es que se logra realizar este tipo de eventos que cada año es más grande, invita a más gente tan importante que, bueno, agradecida Virginia, sos una genia y ojalá que se sigan realizando este tipo de eventos. Y la propuesta de uno de los paneles que decía que estaría bueno incorporar hombres, pensándolo bien, está buena porque es tan importante la visión del hombre en esta problemática, es muy importante tenerla, porque esto lo sacamos adelante en conjunto, no solamente, ni las mujeres, no vamos a hacer una Barbie Land como la película, pero lo sacamos en conjunto, así que yo creo que es muy importante la visión del hombre en esta problemática. Bueno, yo como representante, como las chicas acá del Poder Judicial, el año pasado cuando hablé con el primer congreso, hablé de cómo es la situación del Poder Judicial, las mujeres en el Poder Judicial. Ustedes saben que, como en todos lados, yo creo que somos más mujeres en todos lados, en la facultad, en el Poder Judicial también, los ingresos al Poder Judicial son mayoría mujeres. Las primeras instancias están cubiertas por juezas mujeres, en su mayoría, ¿no? Gran porcentaje, vos me dirás, Marisa, si es así. En la Cámara decrece, claro, en las cámaras decrece y en el Superior Tribunal de Justicia, la provincia de Corrientes y de Formosa son las únicas provincias que no tienen mujeres en sus superiores tribunales. Una vergüenza en la actualidad es eso. Yo les cuento esto para que tengamos prendida la alerta. Actualmente existen, yo creo que son 3 ministros que están a punto, que no se quieren jubilar, pero estarían para jubilarse, ¿no? Pero hay que estar alertas en la designación de los integrantes del Superior Tribunal. No. Sí. Existen, vos me dirás, Marisa, coincidirás conmigo, excelentes mujeres de la justicia que pueden
hacer ese trabajo. ¿Mm? Bueno, entonces esa es la situación actual en el Poder Judicial. Yo, particularmente en mi juzgado, yo tengo equiparado cantidad de hombres con mujeres y se funciona mucho mejor así, porque las mujeres somos más alteradas por ahí para algunas cosas, los hombres por ahí con... Pero bueno, la comunión de distintas visiones de la vida funcionan perfecto. Con respecto a este tema concreto que hablamos de los derechos de las mujeres y de violencia de género que tan excelentemente han expuesto mis antecesoras y en todos los paneles, yo quiero hablar de la faz práctica, lo que pasa en la realidad. Ustedes han escuchado la CEDAW, una ley hermosísima, la de Belén do Pará también, nos da miles de derechos, miles de protecciones que en la realidad no existen. No existe protección a la mujer. Como porcentaje más o menos en el juzgado de familia ingresan 4 o 5 denuncias de género por día. Son esas denuncias que uno dice, ¿cuál será la situación en que el hombre la degolla? Porque así es, no sabemos. A mí me ocurrió personalmente que había una denuncia de género y vino el hombre, un hombre de campo, pero yo no mato ni una mosca, no hago nada, es mentira, ella lo que quiere es sacarme de la casa, qué sé yo. Bueno, perfecto, hacemos una restricción, me prometés no te vas a sacar, no me voy a acercar. El día del nunca más la degolló a la mujer. Por eso es tan difícil enfrentar esta problemática, porque viene de distintos ámbitos. También en mi juzgado, en todas las situaciones, yo tengo la competencia en restricción a la capacidad en adicciones. El 100% de las personas que vienen a hacer esa consulta son mujeres. Es decir, la realidad es que son las mujeres las que se hacen cargo de esas situaciones, tanto de adicciones como de problemas mentales. Yo no sé, hasta que no le toca a alguno personalmente esa situación, no se da cuenta de lo que es el padecer, de transitar por un problema familiar con problemas mentales, se venga de las adicciones o venga de patologías. Todo esto, les repito, todos estos empoderamientos provocaron en las mujeres ansiedad, depresión, intento de suicidio. Así que, bueno, muchas gracias y gracias a todos por venir. Muchas gracias a las panelistas, muy amable por estar con nosotros.